Me escondí detrás de la puerta y escuché su plan con la amante. Pero lo que escuché me cambió para. Ella llegó temprano. No por sospecha, no por celos, simplemente por trabajo. Pero a veces, los momentos más devastadores no se eligen, te encuentran. Un susurro tras la puerta. Una risa compartida que no era para ella. Y un plan que ya estaba en marcha, con su nombre a punto de desaparecer de todo lo que había construido. Porque cuando el lujo esconde traición, cuando el poder se comparte entre amantes, y cuando te dejan sin nada, solo queda una salida. Volver, pero no como víctima, sino como tormenta. Prepárate para una historia de alta gama, de traición silenciosa, de caídas que parecen definitivas, y venganzas que no hacen ruido. Sino historia. Quédate hasta el final para descubrir cómo se escribe una revancha desde las sombras. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Elena llegó aquella mañana antes que todos. La agenda estaba repleta, pero algo en su interior le había susurrado que se adelantara. Caminó por el pasillo de alfombra espesa con la seguridad de quien pertenece, con el café aún caliente en la mano y una presentación bajo el brazo. Al pasar junto a la sala de reuniones principal, una carcajada extrañamente familiar la obligó a detenerse. El tono masculino que respondió no dejaba lugar a dudas. Era Sergio, su esposo. Luego, otra voz. Una femenina, más baja, íntima, casi susurrada. No necesitó mirar. Esa voz era de Adriana, su socia. Su amiga. Se acercó lentamente y se quedó justo detrás de la puerta entreabierta. Lo que escuchó, no se lo esperaba. Cuando ella firme todo, la sacamos del mapa. No podrá reclamar nada. El patrimonio queda limpio, dijo Sergio, como si hablara de una desconocida. Adriana respondió con una sonrisa audible. ¿Estás seguro de que no sospecha nada, amor? Amor. Esa palabra, dicha con tanta naturalidad por la mujer que estuvo en su boda, que brindó por su aniversario, fue como una bofetada invisible. Elena sintió como el mundo que creía sólido comenzaba a tambalear. Lo que había imaginado como una alianza de negocios era una conspiración cuidadosamente armada. Un plan donde ella era la única que no sabía que estaba perdiendo todo. Se apoyó en la pared. El corazón le martillaba las costillas. Tragó saliva. No podía entrar. No aún. Años de esfuerzo construyendo un nombre en un mercado dominado por hombres, cultivando relaciones con inversores internacionales, liderando proyectos de alto impacto, todo eso se desmoronaba detrás de una puerta que ya no protegía nada. La traición no era solo personal, era estructural. No era una infidelidad común, era una operación en su contra. Habían jugado con su confianza, su tiempo, su firma. Ella había firmado, confiando en que eran simples reorganizaciones empresariales. Había creído que Sergio protegía su nombre, su legado, que Adriana era leal. Se dio cuenta, entonces, que la traición más dolorosa no era la del amante. Era la de la socia que sonreía mientras cavaba su tumba financiera. Elena dio un paso atrás, con una calma que no era real, pero necesaria. No se quebró, no lloró. Salió del edificio sin que nadie notara su presencia. El aire afuera le golpeó la cara como si despertara de un largo sueño. Caminó sin rumbo por las calles del barrio financiero, donde todos la conocían como la reina de las fusiones. A lo lejos, las fachadas de edificios millonarios parecían observarla, imponentes, mudas. Subió a su coche sin pedirle ayuda a nadie. Encendió el motor, pero no arrancó. Se quedó ahí, en silencio, como si de repente todo lo que sabía sobre su vida se hubiese vuelto ficción. En el parabrisas, su reflejo ya no era el mismo. Cuando por fin condujo, lo hizo sin dirección clara. Necesitaba procesar lo que había escuchado. Las palabras no eran ambiguas. No había margen para malinterpretaciones. Estaban despojándola. Sergio, el hombre con quien construyó una vida de lujo y expansión, estaba planeando su caída con la mujer en quien más confiaba dentro del negocio. Recordó los viajes en jet privado a foros de alta gama, las cenas con inversores de Suiza, los contratos sellados con su nombre. Ahora todo le parecía una farsa bien actuada. Un teatro donde ella era la única que no sabía que su papel era temporal. La ejecutiva respetada, la esposa devota, la socia admirada, una fachada lista para ser demolida. Llegó a casa sin saber cómo. La mansión se alzaba imponente como siempre, pero su aura había cambiado. Ya no era hogar, era una escena del crimen emocional. Subió a su estudio personal, cerró la puerta con llave y se dejó caer sobre la silla de cuero.
Sacó una carpeta de archivos y comenzó a repasar los contratos firmados durante los últimos 6 meses. Reestructuración, nueva sociedad, fideicomiso ciego, todo parecía legal. Fríamente legal. Habían usado su confianza como firma notarial. Le robaron con papeles, no con armas. La diferencia es que aquí el robo era silencioso, casi elegante, pero letal. Su nombre ya no figuraba como socia mayoritaria. Tomó su laptop y empezó a revisar sus cuentas personales. Nada parecía haber cambiado a simple vista, pero Elena sabía que las verdaderas pérdidas no se notan de inmediato. Había aprendido, en sus años entre cifras y estrategias, que la caída de un imperio se mide por las grietas que nadie quiere ver. La traición había sido quirúrgica. Sabían cuándo hacerlo, cómo y con quién. Sergio conocía sus rutinas. Adriana conocía sus puntos ciegos. Juntos, la habían despojado. Ya no se trataba de dolor. Era una cuestión de justicia. No podía quedarse quieta. No estaba dispuesta a ver cómo le robaban todo y se marchaban triunfantes. Eso no. Pasaron horas. Cuando bajó a cenar, la mesa estaba servida. Sergio hablaba por teléfono como si nada hubiera pasado. Se excusó por estar ocupado y subió a su despacho. Elena lo observó alejarse con una nueva mirada. Ya no había amor, solo estrategia. Cenó sola, en silencio, y comprendió que debía empezar desde cero. Pero no desde la debilidad, desde la inteligencia, desde la furia controlada. El primer paso era entender lo que firmó, dónde y cómo podía empezar a recuperar el control. No había marcha atrás. El juego había comenzado. Y ella, por primera vez en mucho tiempo, estaba verdaderamente despierta. En la madrugada, no durmió. Releyó una y otra vez cada cláusula, cada adenda, cada detalle. Buscó en su memoria las conversaciones con Adriana, los correos de Sergio, las reuniones que ahora tenían otro significado. Entendió que el problema no era solo la pérdida de poder. Era la humillación, la subestimación, la forma en que la habían excluido como si fuera prescindible. Eso era lo que más dolía. Que creyeran que no se daría cuenta, que no tendría fuerza, que no sabría defender su legado. Pero Elena no era una mujer cualquiera. Era una estratega, una sobreviviente en tacones de diseñador. El lujo no la había debilitado, solo la había entrenado mejor. Los recuerdos llegaron sin invitación. Su boda con Sergio, las fotos sonrientes frente al mar en Mallorca, las miradas cómplices en reuniones de millonarios. Todo eso ahora era una colección de escenas que podía quemar sin dudar. El corazón no puede construir sobre escombros. Pero la mente sí, y la mente de Elena estaba más clara que nunca. Esa noche, mientras el silencio de la mansión se hacía más espeso, ella tomó una decisión. Si le habían arrebatado el poder con mentiras, ella lo recuperaría con inteligencia. La traición no sería su final. Sería el inicio de su reinvención. El primer paso hacia su regreso. Silencioso, imparable. El amanecer encontró a Elena vestida de nuevo, con el rostro firme y el cabello recogido como en sus mejores días de reuniones internacionales. Salió sin despedirse. Llevaba consigo un maletín delgado, pero en su interior cargaba una nueva versión de sí misma. Nadie notaría la diferencia a simple vista, pero algo había cambiado. Ya no era la mujer que firmaba sin leer. Ahora era la que preparaba su contraataque. El lujo ya no estaba en las joyas ni en los autos. Estaba la capacidad de resurgir. Y eso, muy pocos lo tienen. Durante el trayecto hacia el centro financiero de Madrid, Elena mantuvo la vista fija en la pantalla del móvil. Sus manos estaban firmes sobre el volante, pero su cabeza ya no era la de una mujer traicionada, sino la de una estratega activando su radar. Tenía agendada una reunión con su abogado de confianza, un hombre reservado, casi invisible, que había estado en la sombra de todas sus adquisiciones. Necesitaba respuestas, no consuelo. Esa mañana no había lágrimas ni maquillaje. Había urgencia. Al llegar, no pidió café, ni intercambió cortesías. Sacó una carpeta del bolso y la colocó sobre la mesa con una determinación que no admitía dudas. Quiero saber qué firme y qué no, soltó sin rodeos. El abogado, de nombre Joaquín, tardó segundos en reaccionar. No era común ver a Elena así. Abrió los documentos uno por uno, en completo silencio. Leyó con atención, marcando párrafos, comparando fechas, revisando sellos. Después de 30 minutos, levantó la mirada y soltó una frase que retumbó en las paredes acolchadas de la sala. Legalmente, ya no tienes poder dentro del holding principal. Cediste tus acciones, firmaste la cláusula de salida. No eres socia ni tienes derechos sobre los activos. Elena parpadeó una vez. No habló.
El golpe no fue una sorpresa, pero sí una confirmación. La traición había sido quirúrgica, y ella había colaborado sin saberlo. Durante años, Sergio se había presentado como su complemento perfecto. Juntos eran una dupla que inspiraba respeto en cualquier evento empresarial de alta gama. Las inversiones llegaban con facilidad, los fondos fluían desde Emiratos, Suiza, Hong Kong. Pero ahora entendía que aquel equilibrio era una farsa cuidadosamente construida. Mientras ella gestionaba relaciones públicas y cerraba alianzas, él movía los hilos legales para alejarla del verdadero poder. Adriana, con su sonrisa de aliada, fue el puente perfecto entre el amor y la traición corporativa. Elena ya no necesitaba imaginar nada. Todo estaba en blanco y negro. En papel, con su firma. Volvió a casa sin decir palabra. Subió al vestidor, se deshizo de su traje de ejecutiva y se puso algo más simple. No porque estuviera rota, porque necesitaba pensar. El lujo, por primera vez, le estorbaba. Se sentó frente al espejo, observándose con frialdad. No era solo una mujer herida. Era una figura pública, una marca, un rostro asociado a proyectos millonarios. El daño no era solo interno, era reputacional. Las firmas de moda, los clubes de inversión, los socios estratégicos, todos ellos veían en Elena una embajadora del éxito. Si se caía ahora, lo hacía desde la cima. Y desde esa altura, la caída mata o transforma. Decidió actuar con cautela. Aún no sabía hasta dónde llegaba la red de traición. Si Sergio había logrado modificar la estructura empresarial sin que ella lo notara, probablemente también había blindado su salida. Lo primero era revisar sus cuentas personales, las inversiones propias, los bienes a su nombre. Llamó a su asesor financiero personal, con quien tenía una relación más antigua que con Sergio. Pidió una revisión exhaustiva de todo: patrimonios, propiedades, fideicomisos. El resultado fue tan claro como inquietante. Casi todo estaba vinculado a la sociedad holding. Y ella ya no formaba parte de ella. Esa noche, en la soledad de la biblioteca, Elena trazó una línea en una hoja en blanco. A la izquierda escribió lo que había perdido: acciones, poder de decisión, influencia corporativa, y sí, también una parte de su dignidad. A la derecha, lo que le quedaba: su nombre, su imagen pública, su red de contactos personales y una determinación que no se compra con dinero. «No pueden quitarme lo que soy», murmuró. Se levantó, guardó los documentos en un maletín negro de piel italiana y se prometió que no caería en el drama inútil. No iba a llorar frente al espejo. Ella no era una víctima. Era una amenaza, aún sin activar. Sergio llegó tarde. Olía a vino caro y a complicidad. Se acercó para besarla, como si todo siguiera igual. Elena lo miró a los ojos sin parpadear. «¿Firmaste el contrato con los suizos?», preguntó, midiendo su reacción. Sergio se tensó apenas, pero fingió naturalidad. «Lo firmaremos la semana próxima. Está todo listo». Esa mentira, dicha con tanta soltura, le dio a Elena el empujón que le faltaba. Ya no tenía que dudar. Confirmaba que no solo la había traicionado, también la subestimaba. Y eso, en los negocios y en el amor, era el error más costoso. A la mañana siguiente, Elena canceló todas sus reuniones. Se refugió en un hotel de lujo frente al Retiro, donde solía hospedarse cuando necesitaba pensar lejos del ruido. Reservó una suite ejecutiva por tiempo indefinido, pagó con su tarjeta personal y solicitó acceso exclusivo a la sala de negocios del piso VIP. No era una fuga, era una reestructuración emocional y estratégica. Desde esa suite, rodeada de mármol, tecnología silenciosa y asistentes invisibles, empezó a estudiar a Sergio. Revisó su historial empresarial, sus socios, sus movimientos legales. Si él había aprendido a usar las reglas para dejarla fuera, ella haría lo mismo. Solo que mejor. Entre correos antiguos, Elena encontró varios archivos que Sergio había enviado a su equipo legal. Documentos donde su nombre aparecía al margen, como mera firmante. Su rol había sido simbólico durante mucho tiempo. Él ejecutaba, ella decoraba. Como si su participación se limitara a ser imagen de portada para los catálogos de inversiones. Todo estaba tan bien armado que parecía diseñado por un experto en fraudes invisibles. Pero lo que Sergio no sabía era que Elena también tenía un pasado antes de él. Había trabajado con tiburones de Wall Street, con fondos de riesgo donde el lujo se medía por la brutalidad de las decisiones. Empezó a contactar discretamente con antiguos aliados. Un ex consultor de Zurich, una abogada de fusiones en Panamá, un broker retirado en Mónaco. Todos recordaban a Elena con respeto. Algunos le debían favores.
En menos de una semana, ya tenía una red paralela de asesoramiento. Gente que no tenía vínculos con Sergio ni con Adriana. Gente que jugaba en la Liga de los Silencios Millonarios. Y aunque todavía no tenía claro cómo vengarse, sabía que necesitaba información. Solo con datos precisos podría mover las piezas correctas. Iba a hacer lo que Sergio jamás esperaría, renacer. Una noche, mientras revisaba un contrato antiguo en la terraza del hotel, un camarero le acercó una copa de champán. Elena negó con la cabeza, pero el joven insistió: es cortesía de la casa. En la base de la copa, un papel doblado: me llamo Bruno. Te vi entrar. He leído sobre ti. Si necesitas reconstruir tu imperio, yo puedo ayudarte. Elena lo buscó con la mirada, pero él ya no estaba. Sonrió apenas. No era el momento de confiar. Pero el universo parecía estar enviándole una señal. Quizás no estaba tan sola como creía. Quizás había comenzado el capítulo más importante de su historia. Elena caminó hacia la empresa como si fuera la última vez. No avisó a nadie. Llevaba una americana gris perla sobre un vestido negro sobrio, y el bolso colgado al brazo como si aún tuviera el control. El vigilante de seguridad, que antes la saludaba con entusiasmo, bajó la mirada al verla. Era una señal. Apenas cruzó el vestíbulo, las pantallas ya no mostraban su nombre. Su oficina estaba cerrada. No con llave, sino con una orden interna que prohibía el acceso. Cuando preguntó en recepción, le dijeron con incomodidad que debía esperar a recursos humanos. Elena comprendió que habían movido rápido sus fichas. Demasiado rápido. La llevaron a una sala pequeña, decorada con mal gusto, lejos del área ejecutiva. El coordinador de personal entró con 2 carpetas y un lenguaje ensayado. Queremos agradecerle su trayectoria, pero dadas las circunstancias de reorganización interna, consideramos oportuno formalizar su salida de manera amistosa. Elena no respondió. Observó el documento que le ofrecían, lo leyó despacio, reconociendo frases escritas por abogados que ella misma había formado. No había despedida formal. No había homenaje. Solo un archivo de salida. Un protocolo. Para la empresa, ella ya era pasado. Un dato residual en la historia de un imperio que ella había ayudado a fundar. No firmó. Agradeció en voz baja y se levantó. Volvió a cruzar la oficina, pero esta vez, cada paso le pesaba más. Las miradas de los empleados se desviaban. Algunos por vergüenza, otros por miedo. Sergio había sembrado bien el terreno. La narrativa oficial hablaba de fatiga, problemas personales, necesidad de una pausa. En menos de 48 horas, la mujer que aparecía en portada de revistas financieras como referente de inversiones de alta gama, se había convertido en una sombra incómoda. Y lo más cruel no era el silencio. Era la rapidez con la que todos se adaptaban a su ausencia. Intentó entrar a su despacho, aunque sabía que no lograría nada. El escáner de huella ya no la reconocía. El sistema había sido actualizado. Mientras miraba esa puerta de cristal que solía abrirse con un simple gesto suyo, la seguridad del edificio se acercó. Uno de ellos, con voz amable pero firme, le pidió que la acompañara. La escoltaron hasta el ascensor. No hubo escándalo. No hizo falta. Esa escena, silenciosa y pública, tenía más peso que cualquier grito. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Elena sostuvo la mirada con la cabeza alta. Si iban a borrarla, al menos no la verían rota. Al llegar al vestíbulo, el mundo siguió como si nada. La pantalla gigante mostraba las acciones de la empresa en alza. Los titulares celebraban nuevas alianzas estratégicas y Sergio daba una entrevista en vivo desde una sede en Portugal. Elena se sentó en una banca, encendió su móvil y leyó los titulares. El grupo empresarial Arcadia confirma su liderazgo en el mercado de lujo tras una reestructuración clave. Su nombre ya no aparecía en ningún lado. Era como si nunca hubiera existido. Ni una línea, ni un agradecimiento. Solo el vacío, el olvido, cuidadosamente empacado en papel prensa. Esa tarde volvió a casa, pero ya no era su refugio. La mansión estaba ordenada, impecable, pero sin alma. Subió a su habitación y abrió el armario. Cada prenda, cada zapato, cada joya hablaba de una vida que no le pertenecía más. El lujo ya no le ofrecía consuelo. Era una jaula dorada. Decidió empacar algunas cosas. Solo lo esencial. Tomó su pasaporte, una cartera con efectivo, una libreta con contactos personales y un par de mudas de ropa. El resto podía quedarse. Dejó una nota corta en el tocador. No me busques. No tienes idea de a quién acabas de despertar. Luego cerró la puerta. Reservó una habitación en un hotel discreto pero elegante en el centro. No necesitaba ostentar, pero tampoco rebajarse.
La habitación tenía vista a la ciudad. Madrid le parecía distinta desde ahí, como si fuera otra persona observando un mundo que ya no le pertenecía. Se sirvió un whisky y se sentó junto a la ventana. Recordó la primera vez que Sergio le invitó a soñar juntos. Prometía un futuro compartido, una marca global, una familia empresarial. Ahora entendía que ese discurso era parte del mismo guión que usó con Adriana. ¿Cuánto tiempo había sido una mentira? En la madrugada, el móvil vibró. Un mensaje de Sergio: espero que estés bien. Esto no tiene que terminar mal. ¿Podemos hablar? Elena apagó el teléfono. No había nada que hablar. Lo que se había roto no tenía arreglo. Más allá de la traición amorosa, lo imperdonable era haberla hecho sentir invisible en su propia historia. Había dejado que otros escribieran capítulos decisivos de su vida. Pero eso no volvería a ocurrir. Cerró los ojos. El cuerpo le pedía descanso, pero la mente no se apagaba. Porque ahora empezaba la verdadera lucha. No por venganza inmediata, sino por estrategia. La prensa empezó a especular. Elena Ramos, fuera del mapa empresarial, salida voluntaria o empujada. Nadie tenía respuestas. Y ella no las iba a dar. Mientras más silencio mantenía, más hablaban los demás. Sus redes sociales estaban inactivas. La oficina de prensa cerrada. Sergio controlaba la narrativa. Pero Elena tenía algo que él no: paciencia. Sabía cómo manejar el tiempo. Sabía cómo sembrar dudas. Cada día fuera del radar aumentaba su valor. Se había convertido en un mito. Y los mitos no mueren. Se transforman. Una tarde, en el restaurante del hotel, un hombre elegante se le acercó. No era joven, pero sí carismático. Se presentó como Bruno. No dijo más. Solo comentó que admiraba su carrera y lamentaba lo ocurrido. Elena, por cortesía, sonrió. Él no insistió. Se retiró dejando una tarjeta en la mesa. Decía: abogado, discreto, leal, sé lo que han hecho contigo. Si alguna vez quieres volver, házmelo saber. Elena guardó la tarjeta sin pensar demasiado. No era el momento de confiar. Pero algo en su tono, en su manera de hablar, quedó resonando en su mente. El lujo, las inversiones, las alianzas de alta gama, todo eso era parte de su mundo, pero no lo definía. Lo que realmente valía era lo que tenía dentro. Y ahora, con todo perdido, era cuando más lo estaba redescubriendo. La caída no fue la muerte. Fue el inicio de su metamorfosis. Nadie sabía lo que venía. Ni siquiera ella. Pero una cosa estaba clara: no había terminado. Solo estaba empezando. Elena despertó tarde, con la luz de la ciudad filtrándose por las cortinas gruesas de la habitación. El silencio del hotel no era reconfortante, era abrumador. Estaba sola, verdaderamente sola. Miró el techo con la misma desconexión que siente quien ha sido desplazado de su propia vida. Había pasado de dirigir proyectos millonarios a no saber qué día era. Se sentó en la cama sin prisa. A un lado, su maleta, apenas abierta. No tenía nada más que lo esencial. Todo lo demás, sus pertenencias de lujo, sus trajes de alta gama, sus papeles de poder, habían quedado atrás. Y con ellos, una parte de sí misma que ya no quería recuperar. Bajó al comedor del hotel, donde el ambiente olía a perfume caro, pero no había alegría. Nadie la reconocía. Lo agradeció. Sentarse en una mesa sin que nadie le hablara era, en ese momento, un descanso. Pidió un café doble y una tostada que no probó. Sus ojos escaneaban el lugar sin enfoque. Había ejecutivos hablando de negocios, turistas tomándose selfies y camareros corriendo sin parar. Todo seguía igual, menos ella. Pensó que tal vez eso era lo peor, que el mundo no se detenía, que su drama era solo suyo, irrelevante para todos los demás. Eso duele más que la traición. Terminó su café de un trago y subió a la terraza, donde solía cerrar acuerdos con empresarios internacionales. Se apoyó en la barandilla, observando los tejados de Madrid, y por primera vez en días, se permitió llorar. No gritó, se derrumbó, solo dejó que las lágrimas corrieran silenciosas, como una confesión que no se dice en voz alta. Era la aceptación de una caída. La caída de una mujer que lo había tenido todo. Un matrimonio que parecía perfecto, una carrera respetada, un patrimonio limpio, un futuro asegurado. Todo eso se había desvanecido en cuestión de días. Y nadie lo veía. Nadie lo sabía. Pasó la tarde caminando sin dirección, con gafas oscuras y el móvil apagado. En el barrio Salamanca, las vitrinas de las tiendas de lujo la observaban como viejas amigas que ya no la reconocían. Pasó frente a su antigua joyería favorita, y allí seguía, intacta, como si el mundo no hubiese notado su ausencia. Se sintió un fantasma.
No era pobreza lo que vivía. Era algo más devastador, la exclusión del mundo que ayudó a construir. El lujo, cuando se pierde, no es solo una comodidad. Es una identidad que te arranca con violencia silenciosa. Y eso duele más que cualquier golpe físico. Al volver al hotel, el recepcionista le entregó un sobre sin remitente. Adentro, una tarjeta dorada con su nombre grabado y una palabra escrita a mano: resiste. Elena no supo si era una broma, una amenaza o un mensaje sincero. Pero algo cambió en su respiración. No estaba tan sola. Tal vez había alguien más que sabía, que había visto, que entendía. Subió a su habitación sin decir una palabra. Se sentó frente a la ventana y comenzó a escribir en su libreta. No notas de dolor, no quejas, solo hechos, fechas, nombres, detalles. Porque si tenía que reconstruirse, no sería desde el caos. Sería desde la estrategia. Esa misma noche, bajó al bar del hotel. No buscaba distracción, solo silencio. Pero el silencio fue interrumpido por una voz serena, masculina, con acento argentino. Elena Ramos. Ella giró el rostro, lista para negar, pero al ver al hombre que se sentó a su lado, algo dentro de ella se suavizó. Era Bruno. Llevaba un traje impecable, pero sus ojos no reflejaban arrogancia. Tenían algo que los demás no tenían: respeto. No admiración forzada. Respeto real. Ella no respondió de inmediato. Solo lo miró. Él, como si entendiera su silencio, pidió 2 copas de vino. Y esperó. Sé quién eres. Sé lo que hiciste en París, en Dubái, en Sao Paulo. Nadie que logre esas negociaciones sin mover un solo músculo de más puede ser débil. Están cometiendo un error si creen que ya te enterraron. Las palabras de Bruno no fueron seductoras. Fueron quirúrgicas. Tocaron justo donde ella necesitaba ser vista. Elena mantuvo la copa entre los dedos sin probarla. ¿Y tú quién eres para saber tanto de mí?, preguntó, sin alterar el tono. Bruno sonrió con ironía. Soy alguien que también lo perdió todo, pero aprendí a usar eso como arma. No hizo falta decir más. Elena sabía que acababa de conocer a alguien que no estaba ahí por casualidad. Pasaron horas conversando. De negocios, de política, de silencios estratégicos. Bruno tenía esa capacidad rara de hablar sin invadir, de compartir sin imponer. No pidió nada. No ofreció nada inmediato. Solo dejó la puerta abierta. Si decides volver, y no solo para vengarte, sino para construir algo tuyo, llámame. Elena lo observó marcharse con la misma calma con la que había llegado. No era un salvador. No era una promesa. Era una opción. Y ella, por primera vez en días, sentía que no todo estaba perdido. Que aún había caminos que nadie podía cerrarle. A la mañana siguiente, Elena se despertó diferente. No mejor, no más fuerte, pero sí más lúcida. Se miró al espejo y notó una sombra distinta en sus ojos. Ya no era dolor, era hambre de claridad. Volvió a su libreta. Añadió más nombres, más fechas, más movimientos. Comenzó a conectar los puntos. Las reuniones entre Sergio y Adriana. Los cambios de estatutos. Las transferencias de acciones. Todo empezaba a dibujar un mapa de traición que ella no había visto venir, pero que ahora, con distancia, podía descifrar. Su caída había sido rápida, pero su regreso sería meticuloso, milimétrico. Elena bajó al lobby, pidió una sala de reuniones privada y abrió su portátil. Su primer correo fue para una antigua consultora financiera en Ginebra. El segundo, para una firma legal en Barcelona. Y el tercero, para Bruno. Estoy lista para volver, pero a mi manera. No esperaba respuesta inmediata. Solo necesitaba dejar constancia. Constancia. Dar el primer paso. Porque si bien no tenía una empresa ahora, aún tenía su reputación, su cerebro y algo más valioso que cualquier fondo de inversión: tiempo. Y lo usaría como un arma silenciosa, como una hoja afilada que nadie veía venir. Esa noche, al cerrar las cortinas de la habitación, Elena no sintió paz, pero sí propósito. Ya no era la mujer que había sido barrida por la marea. Ahora era quien aprendía a nadar en la oscuridad. Y eso, en el mundo del lujo y las inversiones, era más temido que el poder. Porque una mujer que no tiene nada que perder es la más peligrosa de todas. ¿Y tú? Si descubrieras una traición doble, en el amor y en los negocios, ¿tendrías fuerza para levantarte o elegirías desaparecer? Bruno no respondió al correo de inmediato, pero al día siguiente, Elena encontró una tarjeta bajo la puerta de su habitación. Piso 10. Sala ámbar. A las 11. No había firma. Solo esa frase. Se duchó sin apuro.
Eligió un traje sobrio en color azul oscuro y recogió su cabello en un moño elegante. No iba como una ejecutiva, sino como una estratega en reconstrucción. Cuando entró en la sala, Bruno ya la esperaba con una laptop abierta, café recién servido y un contrato sobre la mesa. No estás lista para liderar una firma sola, aún, pero sí para comenzar desde el anonimato, con poder real y sin exposición. Él le ofreció incorporarse como asesora externa en un pequeño bufete dedicado a fusiones, adquisiciones y blindajes patrimoniales. Le explicó que sería una figura invisible, pero con total libertad para intervenir en los casos más delicados. Hay millonarios que necesitan lo que tú sabes. No lo que fuiste, sino lo que eres ahora. Precisa, letal, fría. Elena leyó el contrato en silencio. No había trampas. No había letras pequeñas. Bruno no la estaba usando, le estaba tendiendo una vía de acceso a un nuevo tablero. Sin cámaras, sin aplausos, solo resultados. Y eso, en ese momento, era más valioso que cualquier reconocimiento público. Aceptó bajo una condición: total confidencialidad. Nadie debía saber que estaba trabajando. Ni su nombre, ni su historia, ni su caída. Bruno lo entendió y asintió con respeto. Los fantasmas no necesitan presentaciones. Así comenzó su nueva rutina. Llegaba a un despacho discreto en la planta baja de un edificio elegante, sin logos, sin portero. Allí se sumergía entre informes, estructuras empresariales opacas, contratos de fusiones transnacionales y esquemas de protección fiscal. El lujo había cambiado de forma. Ya no eran vestidos ni cócteles. Era acceso a información que movía el mundo desde la sombra. Durante las primeras semanas, Elena mantuvo el perfil bajo. Observaba más de lo que hablaba, se empapaba de cada caso como si fuera suyo. Descubrió que las verdaderas guerras no se libraban en oficinas con ventanales, sino en salas silenciosas donde los números contaban historias de poder, traición y supervivencia. Bruno la respetaba, no la adulaba, no la protegía, no le ofrecía caminos fáciles. Solo le daba espacio. Y eso, para alguien como Elena, era el mayor de los regalos. No necesitaba salvadores. Necesitaba aliados. Una mañana, revisando un expediente sobre una absorción encubierta de una firma de telecomunicaciones, encontró algo familiar. Un apellido que le heló la sangre: Del Valle. Era uno de los testaferros de Sergio. Un hombre que había estado presente en varias reuniones clave de los últimos años. Elena sonrió con una mezcla de rabia y satisfacción. El mundo era pequeño, más aún entre los que manejaban dinero de alta gama con estructuras invisibles. Empezó a investigar. Con cada documento, se acercaba más a entender el mapa real del imperio de Sergio. Lo que había perdido y lo que aún podía recuperar. Guardó copias encriptadas, creó rutas paralelas de seguimiento y elaboró un plan con la paciencia de quien ha sido herida y aún sangra, pero no se queja. Sabía que no era momento de atacar. Aún no. Cada paso en falso podía ponerla en la mira. Necesitaba moverse como una sombra, y para eso debía parecer irrelevante. Mientras tanto, en su nueva oficina, sus habilidades no pasaban desapercibidas. Uno la observaba desde lejos, respetando su silencio, pero notando cada jugada mental que ella hacía. Elena estaba volviendo, y esta vez, con más precisión que antes. Un día, Bruno la invitó a una cena de trabajo en un restaurante reservado para banqueros de inversión. Elena dudó. No quería volver al circuito, ni ser vista, pero accedió, con la condición de que no se hiciera público. Durante la cena, hablaron de un nuevo cliente, un fondo que quería blindarse ante una posible fusión hostil. Elena, sin mostrar emoción, supo de inmediato quién estaba detrás. Sergio había comenzado a mover sus piezas, preocupado por una posible fuga de capital. El hecho de que alguien como Bruno ahora tuviera entre sus clientes indirectos al mismo hombre que la traicionó era casi poético. Esa noche, al regresar al hotel, Elena se sentó frente a la ventana con una copa de vino. No era nostalgia lo que sentía, era enfoque. El plan de venganza había comenzado a tomar forma, no desde la rabia, sino desde la estrategia pura. Iba a entrar por donde nadie esperaba: el lado técnico, los contratos, los vacíos legales. Lo iba a desarmar sin levantar la voz. Como se desactiva una bomba, con pinzas, no con martillos. Y en ese proceso, también estaba reconstruyendo su lugar en el mundo. No como la esposa de un millonario, sino como una figura independiente. Una mujer letal en el mundo de las inversiones silenciosas. Los días comenzaron a pasar rápido. Bruno le asignó casos más complejos y sus decisiones empezaron a dar resultados concretos.
Clientes satisfechos, operaciones exitosas, nuevos contactos que preguntaban por la asesora invisible. Elena no necesitaba exposición. Su nombre empezaba a circular en voz baja, entre quienes sabían distinguir poder real de poder decorativo. Cada logro era una pieza más en su tablero personal. Un paso más hacia ese momento inevitable en que tendría que enfrentar cara a cara a Sergio. Pero no como víctima, como ejecutora. Mientras tanto, cada noche, Elena dedicaba 1 hora a revisar los movimientos societarios de Arcadia, la empresa que había cofundado y de la que la habían eliminado sin miramientos. Seguía cada decisión del consejo, cada nuevo socio, cada inversión sospechosa. Sabía que Sergio estaba expandiéndose demasiado rápido, y que eso, tarde o temprano, tendría un precio. Solo necesitaba esperar. Mientras tanto, ella seguía tejiendo su red, una que ni Sergio ni Adriana podrían detectar a tiempo. El lujo, después de todo, no está en lo visible. Está en tener poder sin que nadie lo sepa. Bruno notó el cambio. Una mañana, durante una revisión de contratos, le dijo sin rodeos: «Ya no eres la mujer que conocí en aquel bar de hotel. Eres más peligrosa ahora». Elena lo miró fijamente. «No soy peligrosa, Bruno. Soy precisa. Antes me movía con el corazón. Ahora, solo con datos». Él sonrió, entendiendo el mensaje. No insistió. La dejó seguir. Elena había vuelto. Pero nadie lo sabía aún. En una reunión a puerta cerrada, Bruno y Elena revisaban una operación que parecía normal. Una fusión entre dos holdings del sector hotelero. El informe técnico mostraba cifras limpias, proyecciones sólidas, sin movimientos anómalos. Pero Elena tenía otra mirada. Esa intuición desarrollada tras años entre millonarios con manos limpias y bolsillos sucios. En el nombre del comprador, encontró un detalle que pasó desapercibido para todos. La nueva sociedad inversora estaba registrada en un paraíso fiscal bajo un consorcio sin rostro, sin actividad previa. Eso por sí solo no era un delito, pero para ella era un grito. Y ese grito tenía nombre: Sergio. Elena no dijo nada de inmediato. Solo guardó el documento, lo duplicó en una carpeta cifrada y continuó como si nada. A la tarde siguiente, pidió acceso a los contratos históricos de la empresa vendedora. Allí apareció el verdadero hallazgo, una cláusula de blindaje creada por ella misma 5 años atrás, diseñada para proteger a la empresa en caso de adquisición hostil. Esa cláusula seguía activa, y si lograba probar que Sergio estaba detrás de esta compra encubierta, podría frenar todo el proceso. Era legal, era limpio, y lo más importante, era su lenguaje. Iba a ganarle en su propio campo. Decidió ir más lejos. Usó uno de los contactos que había recuperado semanas antes, una experta en rastreo de estructuras financieras offshore, basada en Zúrich. En 48 horas, tenía en sus manos un informe confidencial. Confirmado. La sociedad fantasma era financiada por una cuenta indirecta cuyo titular real era el mismísimo Sergio. Él estaba tratando de expandir su nuevo imperio, usando rutas que creía imposibles de rastrear. Pero Elena había aprendido a leer entre líneas. En el mundo del lujo silencioso, los rastros son invisibles, pero no inexistentes. Durante la revisión del informe, algo más le llamó la atención. Un documento interno filtrado de manera anónima mostraba una firma que le resultaba dolorosamente familiar: Adriana. Ella no solo seguía trabajando con Sergio, era ahora su socia oficial en esta nueva fase. Estaba al frente del equipo jurídico de la operación. Elena sintió una mezcla de furia y desprecio. No por la traición en sí, sino porque seguían creyendo que ella no era capaz de rastrear sus pasos. Ese fue el empujón que necesitaba. Ya no bastaba con resistir. Había llegado la hora de actuar. Bruno notó su cambio. ¿Qué viste?, preguntó sin rodeos. Elena apoyó el informe sobre la mesa y lo giró hacia él. Bruno leyó con atención y levantó una ceja. «Esto es grande, Elena. Muy grande. ¿Estás lista para jugar este juego sin red?» Ella lo miró con frialdad. «Yo inventé este juego. Solo que ahora voy a jugarlo con mis reglas». Bruno asintió. Sabía que estaba a punto de desencadenarse algo mucho más profundo que una revancha. Era el inicio de un derrumbe lento, calculado. Sergio y Adriana jamás imaginaron que la mujer que dejaron fuera ahora movía fichas desde el centro. Esa noche, en su suite del hotel, Elena actualizó su plan. Reescribió las prioridades, identificó puntos débiles de la operación de Sergio, listó nombres clave y posibles aliados. Tenía suficiente información para hacer temblar los cimientos del nuevo holding. Pero no era su estilo destruir de un golpe.
Quería verlos caer poco a poco, perder poder, credibilidad, acceso. Así era como se destruye a alguien en el mundo de las inversiones millonarias. No con gritos, sino con datos. No en tribunales, sino en las salas donde se firman acuerdos de alto nivel. Al día siguiente, filtró de manera anónima un informe incompleto a una firma auditora externa. Solo lo justo para generar una revisión forzosa del proceso de adquisición. Eso detendría la operación durante algunas semanas. Tiempo suficiente para preparar el siguiente movimiento. Mientras tanto, Sergio no entendía por qué sus aliados comenzaban a mostrar dudas. Los bancos pedían garantías nuevas. Los fondos retrasaban transferencias. Y Adriana empezaba a sospechar. Fue ella quien, revisando un documento, vio un hombre escondido entre los asesores externos, ER. Adriana entró en pánico. Llamó a Sergio. ¿La has visto? ¿Has hablado con ella? Está involucrada en esto. Él, confiado, negó. Elena no tiene cómo. No tiene recursos, no tiene aliados. Adriana no estaba convencida. Lo conocía demasiado bien. Sabía que Elena no necesitaba poder visible. Solo necesitaba motivación. Y eso le sobraba. Empezó a revisar todo de nuevo. Y ahí estaba. Un correo técnico con lenguaje jurídico demasiado familiar. Las estructuras eran idénticas a las que Elena usaba cuando dirigía Arcadia. Ella estaba ahí, invisible, observando, moviendo piezas. Mientras tanto, Bruno observaba a Elena con respeto contenido. Tú sabías que ella lo descubriría. Elena no respondió de inmediato. Solo dijo, la única forma de hacerlos dudar de cada paso es recordarles lo que yo era capaz de hacer cuando aún confiaban en mí. Ahora imagina lo que puedo hacer cuando ya no confían. Bruno sonrió, pero con una sombra de preocupación. Sabía que estaban cruzando una línea. No legal, emocional. Esto ya no era solo una guerra de empresas. Era una guerra de memorias, de cicatrices, de poder simbólico. Sergio convocó una reunión de emergencia con sus socios. Quería saber por qué las operaciones se habían ralentizado. Porque los bancos empezaban a hablar de riesgos reputacionales. En la sala, nadie mencionó a Elena. Nadie se atrevió. Pero todos pensaban en ella, en lo que significaba, en lo que podía hacer. Él se mantuvo firme, pero algo en su voz delataba tensión. El pasado que creyó haber enterrado estaba más presente que nunca. Y lo peor es que no sabía desde dónde venía el golpe, ni cuán cerca estaba la siguiente estocada. Elena, desde su escritorio, actualizó un último archivo. Guardó el documento bajo el nombre Fase 2. Cerró su portátil y miró por la ventana. La ciudad seguía viva. El tráfico, el bullicio, los relojes que marcaban tiempos que ya no le interesaban. Ella estaba en otro ritmo, en otra sintonía. La máscara de Sergio había comenzado a resquebrajarse. La de Adriana también. Y cuando esas máscaras caen, lo hacen con ruido. Los días en el despacho se tornaron rutina, pero una rutina cargada de tensión emocional y profesional. Elena y Bruno pasaban horas encerrados en análisis de documentos, diagramando estructuras, identificando debilidades en holdings que parecían invulnerables. El respeto entre ellos crecía de forma natural, sin aspavientos. Bruno no la trataba como víctima ni como heroína. La trataba como una igual. Y eso, en el mundo de las inversiones millonarias, era un gesto más valioso que un diamante. Aún así, había algo en el aire que comenzaba a cambiar. Una electricidad apenas perceptible. Una línea que, aunque no se cruzaba, comenzaba a difuminarse. Bruno propuso un viaje a Valencia para cerrar una fusión delicada. No era estrictamente necesario que Elena asistiera, pero él insistió en que su presencia como asesora silenciosa podría marcar la diferencia. Este cliente necesita confiar. Y tú proyectas control, incluso en silencio, le dijo. Ella aceptó sin resistencia, aunque con una leve desconfianza. Se hospedaron en un hotel de lujo frente al mar. Suites separadas, claro. Pero al llegar, Elena notó los detalles. Una botella de vino tinto esperándola en la habitación, velas encendidas y una nota escrita a mano. Para la mente más brillante que he conocido. Ve. No dijo nada. Se limitó a cerrar la nota y dejarla en la mesa. Esa noche cenaron juntos en el restaurante del hotel. Bruno vestía con elegancia discreta, ella con un vestido negro sin adornos, pero que realzaba su seguridad más que cualquier joya. Hablaron de todo, del caso, del cliente, de sus propias visiones del poder. Pero entre líneas, el diálogo tenía otra temperatura. No había coquetería directa, pero sí pausas que decían más que las palabras. La forma en que Bruno la observaba cuando ella se concentraba.
La manera en que Elena deslizaba sus dedos por la copa al hablar de estrategias. Una danza sin coreografía, pero con ritmo. Después del postre, Bruno soltó una frase sin previo aviso. Nunca había trabajado con alguien que me intimidara, Elena. Ella arqueó una ceja. ¿Eso es un cumplido o una confesión? Él respondió con serenidad. Es una advertencia, para mí mismo. Hubo un silencio largo. Cómodo, no incómodo. Elena desvió la mirada hacia la ventana, donde las luces del puerto brillaban como una promesa lejana. Y en ese instante, supo que había algo más. Que el trabajo no era lo único que los unía. Pero también entendió que no era el momento de entregarse a ese sentimiento. Aún no. Al volver al hotel, se despidieron con un gesto simple, casi profesional. Pero al llegar a su habitación, Elena no pudo dormir. Se sentó en el sillón junto a la ventana, mirando el mar. Pensó en Sergio, no por nostalgia, sino como contraste. Recordó cómo él había sido todo apariencia, encanto y control. Bruno, en cambio, no buscaba brillar. No imponía, solo estaba. Y eso, para una mujer que había sido manipulada, era un tipo nuevo de atracción. Más peligroso, más adictivo. El deseo no estaba en el contacto, estaba en la posibilidad. A la mañana siguiente, la reunión con el cliente fue un éxito. Elena habló poco, pero con precisión. Su intervención cambió el tono de la negociación. El cliente firmó sin titubear. Al salir, Bruno la miró con satisfacción. ¿Ves por qué insistí en que vinieras? Elena solo sonrió, pero en el fondo lo sabía. Su presencia ya no era un favor ni un experimento. Era una necesidad estratégica. Bruno comenzaba a depender de ella más de lo que admitía. Y ella empezaba a disfrutar de ese poder. No el de dominar, el de influir sin tener que demostrarlo. Esa tarde, pasearon por el casco antiguo de Valencia. Fue idea de Bruno. Dijo que necesitaban despejar la mente, pero Elena intuía que había algo más. Hablaron de arquitectura, de arte, de anécdotas viejas. Caminaban cerca, pero sin tocarse, sin necesidad de hacerlo. La tensión estaba en el aire, y era suficiente. En un pequeño café, Bruno tomó su mano un segundo, al ayudarla a bajar un escalón. Un contacto mínimo, pero ese segundo duró más de lo que debería. Elena no lo retiró, solo lo dejó ser. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó. Sintió. De regreso al hotel, Bruno la acompañó hasta la puerta de su habitación. Se despidieron con un silencio que pesaba más que 1000 palabras. Elena entró, se apoyó en la puerta y cerró los ojos. No entendía cómo, pero esa tarde le había recordado algo que creía perdido. El deseo real. El que no nace de la necesidad ni de la costumbre, sino de la conexión auténtica. Aún así, sabía que debía frenar. Estaba en medio de una guerra. No podía permitirse flaquear. Pero, ¿y si no era una flaqueza? ¿Y si era la primera señal de que también podía reconstruirse desde otra emoción? Esa noche, abrió su portátil y revisó los movimientos de Sergio. Nada nuevo. Todo seguía en pausa. Era el momento perfecto para tomar aire. Para dejarse sentir, aunque fuera un poco. No por Bruno, por ella. Porque merecía volver a sentir sin miedo. Y porque, aunque aún no estaba lista para un nuevo amor, sí empezaba a estarlo para una nueva versión de sí misma. Una que ya no cargaba con el rencor como único combustible, sino con una mezcla más peligrosa: ambición, claridad y deseo. Elena estaba organizando su escritorio cuando recibió una notificación de correo. No era extraño, revisaba decenas cada día. Pero ese, en particular, provenía de su antiguo email corporativo, el que Sergio no había tenido la precaución de desvincular completamente. El asunto decía: entrega confirmada collar modelo Eden. Curiosa, abrió el mensaje y encontró la factura de una joyería exclusiva de Milán. El destinatario, Adriana. Y la nota adjunta, escrita a mano, era tan directa como brutal. Gracias por liberarme del peso. Este imperio ahora es solo nuestro. Lo firmaba Sergio. La rabia de Elena no fue inmediata. Fue sorda, seca, precisa. Como un vidrio que se quiebra por dentro. No se trataba del regalo, ni del collar. Era el contenido simbólico del mensaje. Sergio ya no ocultaba nada. Se sentía invencible. Estaba tan convencido de su victoria que podía escribirle a su amante con descaro, sin temor a ser descubierto. Eso era lo que más dolía. No el lujo que regalaba, sino la certeza con la que pensaba que ella ya no significaba una amenaza. Elena cerró el correo, respiró hondo y se recostó en el sillón. No lloró, pero algo en ella se reactivó.
como si ese mensaje hubiera sido la chispa final que encendía el motor de su destrucción programada. Esa misma noche, convocó a Bruno en su suite. No era una cita, era una reunión de guerra. Le mostró el mensaje, el nombre de la joyería, la fecha de la compra. Bruno lo leyó sin decir palabra. Él está perdiendo el foco, dijo finalmente. Elena asintió. Y eso lo hace vulnerable. Lo hace descuidado. Empezaron a trazar nuevas líneas de acción. Elena tenía acceso a movimientos legales, a estructuras opacas, pero ahora quería atacar desde otro flanco, la reputación. Sergio vivía del respeto del mercado. Si lograba que los grandes fondos comenzaran a desconfiar de él, sería el principio del derrumbe. A la mañana siguiente, Elena se contactó con una vieja colega de Londres, directora de una firma de reputación corporativa. Le pidió un informe confidencial sobre cómo una crisis de imagen podría afectar el valor de Arcadia en los próximos 6 meses. El estudio fue claro. Cualquier filtración de conflictos internos, desvíos personales o triangulaciones emocionales con empleados clave podía generar pánico entre los inversores. El entorno de lujo y poder no toleraba escándalos mal gestionados. Era momento de sembrar duda. No atacar de frente. Solo deslizar preguntas incómodas en los lugares correctos. Creó un correo falso y escribió un mensaje corto dirigido a un blog financiero de prestigio. Es cierto que el nuevo CEO de Arcadia está usando fondos de la empresa para regalar joyas a una socia sentimental. No necesitó más. El blog publicó la pregunta como rumor sin confirmar, y de ahí, la bola comenzó a rodar. En menos de 48 horas, el Comité de Ética Interna pidió una revisión de gastos personales de Sergio. Adriana fue citada informalmente a declarar. La prensa financiera comenzó a olfatear escándalo. Era el inicio. La grieta apenas se estaba abriendo. Sergio reaccionó con furia. Convocó una reunión de urgencia, presionó a sus asesores legales, negó los rumores públicamente. Pero la duda ya estaba instalada. Adriana, por su parte, estaba nerviosa. Su nombre comenzaba a salir en artículos y foros de discusión empresarial. No estaba preparada para eso. Ella disfrutaba del lujo, pero no del escrutinio. Y menos aún cuando ese lujo estaba financiado por movimientos turbios. Sergio intentó tranquilizarla, pero la tensión entre ambos comenzó a crecer. Elena observaba desde la distancia, como una jugadora de ajedrez que solo espera el movimiento en falso del rival. Mientras tanto, Elena reactivó una sociedad antigua a su nombre. Una firma inactiva que había registrado años atrás en Ginebra para proyectos personales. Le asignó un nuevo objetivo: convertirse en la propietaria legal de una serie de acciones minoritarias dispersas entre pequeños socios de Arcadia. Era su forma de entrar por la puerta trasera. Cada acción comprada, cada participación adquirida, era un ladrillo más en la reconstrucción silenciosa de su poder. Sergio aún no sabía que su mayor amenaza no venía de fuera, sino desde las sombras de su propio legado. En una noche de viernes, Elena recibió una videollamada de Bruno. Estaba en su casa, con un vaso de whisky en la mano. «Solo quería saber cómo estás», dijo. Ella respondió con una sonrisa cansada. «Estoy en paz y peligrosamente enfocada». Hablaron durante horas. No solo de negocios, de sus pasados, de lo que habían perdido, de lo que aún deseaban. Había algo tierno en esa conexión. Algo inesperado. Bruno no presionaba. Solo estaba ahí. Elena empezó a ver en él no solo a un aliado, sino a un hombre. Un hombre distinto. Al terminar la llamada, Elena se quedó sola en su habitación. Se acercó al espejo y se observó largo rato. Ya no era la misma. No por el dolor, sino por lo que había hecho con él. No lo convirtió en cicatriz. Lo convirtió en combustible. En dirección. Cerró los ojos y pensó en todo lo que aún podía perder, y se dio cuenta de que ya no le asustaba. Había aprendido a vivir sin certezas. Y eso, en el mundo donde todos buscan control, era una ventaja inquebrantable. Se recostó con el portátil sobre las piernas y actualizó su archivo confidencial. Fase 3: colapso controlado. Agregó los movimientos recientes, los nombres que estaban cediendo acciones, los rumores publicados. El caos ya no la intimidaba. Era su idioma. Sabía cómo navegar en él sin perder el rumbo. Había empezado a dejar de ser la mujer que quería recuperar lo que le quitaron. Ahora era la mujer que construía algo completamente nuevo. Sin pedir permiso. Sin mirar atrás. ¿Y tú? ¿Serías capaz de planear tu regreso mientras el mundo cree que estás destruida? ¿O dejarías que el rencor te consumiera sin estrategia? Desde una sala privada del despacho de Bruno, Elena analizaba una pila de informes financieros que no llamaban la atención a simple vista. Eran rutinarios, aburridos incluso.
Pero detrás de la aparente normalidad, encontró algo revelador: la compra silenciosa de un paquete de acciones por parte de una sociedad recién constituida. No era una cifra escandalosa, pero la ubicación y la estructura fiscal del comprador despertaron su atención. Comparó fechas, revisó cláusulas de los contratos originales de fundación de Arcadia y ahí lo vio. Una puerta legal, pequeña, pero real. Una cláusula que ella misma había redactado años atrás y que ahora podría utilizar como arma. La cláusula, olvidada entre apéndices de estatutos societarios, estipulaba que cualquier socio con al menos el 25% de participación tenía derecho a convocar una auditoría interna y revisar los movimientos de los últimos 24 meses sin autorización del consejo directivo. Era su entrada. No necesitaba acusar a Sergio. Solo ejercer un derecho. Para llegar a ese porcentaje, necesitaba sumar acciones dispersas. Pequeñas participaciones que, en manos individuales, eran irrelevantes. Pero en conjunto, serían suficientes para desatar la tormenta. Elena comenzó a trabajar en silencio. Era tiempo de moverse sin ruido, como la sombra que nadie ve hasta que es demasiado tarde. Activó contactos en Suiza, Panamá, Uruguay. A través de intermediarios, empezó a adquirir acciones mínimas a nombre de su sociedad revivida. Pagaba más del valor nominal, pero no le importaba. El objetivo era mayor. Era estratégico. Mientras tanto, en el mercado, empezaban a circular rumores sobre una reorganización forzada dentro de Arcadia. Sergio sospechaba que algo se movía, pero no sabía qué. Sus informes internos no detectaban ningún nombre conocido. Elena se aseguraba de esconderse detrás de estructuras legales limpias, invisibles. En ese terreno, ella era la reina, y la partida solo había empezado. Una tarde, mientras Bruno revisaba un contrato, Elena irrumpió en su oficina con una carpeta en la mano. No dijo nada. Solo la abrió y señaló el documento clave. Con esto, ya tengo el 24,8% del capital flotante. Me falta menos de un punto. Y después, podrán mirar, pero no podrán evitarlo. Bruno levantó la vista, más impresionado que sorprendido. Estás cruzando un umbral del que no hay vuelta atrás. Elena asintió. Nunca quise volver. Solo quiero entrar con una llave que ellos me entregaron sin leer. Su tono era sereno, pero firme. No había espacio para dudas, solo para resultados. En paralelo, Adriana empezó a mostrar señales de desgaste. Las reuniones se volvían más tensas. Su voz ya no sonaba segura. La presión mediática, aunque aún sutil, comenzaba a afectarla. Sergio la notaba diferente, menos eficiente, más nerviosa. Pero en vez de apoyarla, empezó a tomar decisiones sin consultarla. Lo que comenzó como una alianza equilibrada, ahora era una relación desequilibrada por el miedo. Elena lo sabía, y contaba con ello. En el mundo del lujo, el miedo no se grita. Se disimula, pero huele. Y cuando se huele, se puede explotar. El último 0,2% lo encontró en un despacho familiar, dirigido por una mujer mayor que había sido amiga de su madre. No fue una transacción difícil. Bastó una visita, un café, una conversación sincera. Sabes que yo fundé esa empresa. ¿Y sabes lo que me hicieron?, dijo Elena, sin dramatismo. La mujer la observó largo rato y luego firmó. Con esa última firma, Elena alcanzó el 25%. En menos de 3 meses, había recuperado más poder del que alguna vez tuvo. No desde el escenario, desde el sótano. Y eso lo hacía más peligroso, porque nadie lo vio venir. Esa noche, Elena convocó a una reunión con Bruno en su suite. Ya no era solo una conversación de trabajo. Había algo más entre ellos. Lo sabían, pero no lo nombraban. Ella explicó su próximo paso. Iba a solicitar una auditoría formal a Arcadia, como accionista con derecho legal. No necesitaba pedir permiso, solo notificar. Bruno escuchaba sin interrumpir. Al final, le preguntó, ¿estás lista para lo que eso puede desencadenar? Elena se acercó a la ventana, observó la ciudad iluminada y respondió, estoy lista para destruir todo lo que construyeron con mi nombre, sin mi permiso. Elena redactó la solicitud con precisión quirúrgica. Citó la cláusula exacta, adjuntó las pruebas de participación, incluyó un resumen de los motivos. Nada emocional, solo técnica, sin juicios, sin acusaciones. La envió a la sede central de Arcadia con copia a todos los socios. La bomba estaba activada. Ahora era solo cuestión de esperar. Sergio recibiría el documento en menos de 24 horas. Adriana también. Y ninguno de los dos podría detener el proceso sin violar los estatutos. Lo que habían creado juntos
ahora se volvía contra ellos. Elena no había cambiado las reglas, solo las había usado mejor. Mientras tanto, la prensa comenzaba a hacerse eco de las tensiones internas. Un periodista financiero publicó una nota que decía: Arcadia, en la mira de sus propios socios, se viene una purga silenciosa. Nadie sabía quién estaba detrás, pero todos querían saberlo. En los círculos de alta gama, el poder se mide por las preguntas que provocas, no por las respuestas que das. Elena, desde su nuevo rol, comenzaba a ser un misterio rentable. Y eso, en el mundo de las inversiones, vale más que cualquier acción. Esa madrugada, Elena volvió a su libreta. Agregó una sola línea: fase 4, notificación ejecutada. Luego cerró todo, apagó el móvil y se permitió dormir. Por primera vez en semanas, durmió profundamente. No por cansancio, por satisfacción. No había gritado, no había vengado nada aún, pero había dado un golpe certero, invisible, legal, mortal, y eso, en su mundo, era la forma más elegante de destruir. Los muros de mármol blanco del salón principal del Hotel Gran Castillo de Madrid relucían como nunca. Candelabros franceses, esculturas minimalistas, camareros vestidos de gala. Todo estaba calculado al milímetro para la gran celebración de Sergio, su cumpleaños número 45. Él quería que fuera un evento exclusivo, digno de su nuevo título como presidente absoluto de Arcadia. Invirtió más de $500,000 en la velada. La lista de invitados incluía empresarios, políticos, diseñadores, figuras del lujo, celebridades del mundo de las inversiones. Adriana, envuelta en un vestido de lentejuelas plateadas, sonreía como si fuera la reina de un imperio. Pero había algo que no sabía. Mientras los músicos afinaban los instrumentos y los flashes de las cámaras comenzaban a dispararse, Elena se ajustaba el broche de su abrigo frente al espejo de un hotel a escasos metros del evento. Su vestido era elegante, clásico, dorado, con un escote discreto pero firme. No quería parecer desafiante. Quería parecer invencible. Aquella noche no iba como una exesposa herida, ni siquiera como la mujer traicionada. Iba como la ejecutiva silenciosa que regresaba al centro del tablero sin que nadie supiera que tenía la partida casi ganada. La invitación le había llegado por error, o tal vez por soberbia. Alguien pensó que no se atrevería, y eso fue su mayor equivocación. Cruzó el hall del hotel de la fiesta con paso firme. Nadie la detuvo, nadie la esperaba, pero todos la notaron. Su nombre no figuraba en la lista, pero su presencia no necesitaba ser anunciada. Cuando apareció en el salón, los murmullos se extendieron como un incendio elegante. Algunos la saludaron con una mezcla de sorpresa y admiración. Otros, con vergüenza. Adriana, al verla, se congeló. Sergio, que se preparaba para hacer su discurso, palideció de inmediato. Elena no lo miró directamente. Se limitó a tomar una copa de champán y pasearse entre los invitados como si nunca se hubiera ido. Y en realidad, nunca lo hizo. Solo había estado observando. Cuando Sergio tomó el micrófono, intentó mantener la compostura. Su discurso era sobre éxito, futuro, crecimiento. Pero su voz no tenía el brillo habitual. Elena estaba sentada a pocos metros, con una media sonrisa. No interrumpió. No hizo escándalos. Solo se mantuvo visible. Era suficiente. Sergio tartamudeó al agradecer a sus socios leales y personas fundamentales en su carrera. Se le quebró la voz al mencionar la palabra familia. Adriana bajó la mirada. El público aplaudía sin entusiasmo. La energía de la sala ya no pertenecía al anfitrión. Había cambiado de dueña en el instante en que Elena cruzó la puerta. Después del brindis, los invitados se dividieron en pequeños grupos. Muchos se acercaron a Elena para saludarla, recordarle viejos proyectos, comentar lo injusto que fue su salida de Arcadia. Algunos incluso insinuaron su interés por invertir con ella, en lo que sea que estuviera preparando. Bruno no estaba allí. Ella no lo invitó. Esa noche era suya, no de ellos. No era un plan de venganza. Era una exhibición silenciosa de dignidad, de estatus, de poder recobrado. El lujo verdadero no se mide por las joyas ni los aplausos. Se mide por la forma en que haces temblar una sala sin levantar la voz. En un momento, Sergio intentó acercarse. Elena lo vio venir y se adelantó. Le extendió la mano, cortés, seca. «Feliz cumpleaños, Sergio. Que sigas cosechando lo que sembraste». Él se quedó en blanco. No pudo responder. El gesto no fue escandaloso, pero nadie olvidaría la escena. Había cámaras, había testigos, había tensión. Elena se giró y se marchó por la misma puerta por la que había entrado, sin mirar atrás.
Caminó hacia su coche con una sensación de justicia callada. No había vengado nada aún, pero había recuperado lo más importante, su imagen, su narrativa, su centro. Mientras el resto bailaba y brindaba, Adriana encerró a Sergio en una de las salas privadas. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué significa esto? ¿Cómo entró? Él no supo qué responder. Por primera vez, se sintió fuera de control. Todo lo que pensaba tener bajo llave empezaba a resquebrajarse. Los rumores, la auditoría, ahora la aparición de Elena. Adriana entendió lo que Sergio no quería aceptar. Elena no estaba reaccionando. Estaba ejecutando un plan. Uno que ya había comenzado. Uno que ellos no habían previsto, porque la habían subestimado. Como hacen todos los hombres que confunden silencio con rendición. Horas después, Elena llegó a su hotel. Se desmaquilló sin apuro. Colocó su vestido cuidadosamente en el perchero y encendió su portátil. Releyó la respuesta del comité de Arcadia. Habían aceptado su solicitud de auditoría. En 3 días, tendría acceso a toda la documentación interna. Cerró el mensaje y respiró profundo. No había gritado. No había reclamado. Solo se había mostrado. Y eso fue más devastador que cualquier ataque directo. Porque el enemigo, al no saber qué esperarse, empieza a destruirse solo. Elena evitó ver a Bruno durante 2 días. No porque quisiera alejarse, sino porque necesitaba organizar sus emociones con la misma frialdad con la que organizaba un contrato de fusiones. Lo que sintió en la fiesta no era solo satisfacción. Fue también un vacío extraño. Había recuperado el control, sí, pero al salir del salón no sintió alivio. Sintió soledad. Y eso la desconcertó. La venganza silenciosa había sido ejecutada con maestría. Pero aún quedaba la pregunta que no podía responder con planillas ni cláusulas. ¿Y ahora qué? El tercero de esos días, Bruno apareció en su despacho sin avisar. Llevaba una chaqueta gris y una expresión que no ocultaba nada. Vi las fotos de la fiesta. Impecable. Elena se encogió de hombros. Solo fue una aparición estratégica. Él la miró en silencio durante varios segundos. Luego se sentó frente a ella y dijo algo que desarmó toda su estructura interna. Te admiro, Elena. Pero también me importas. Y estoy cansado de fingir que no. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien no hablaba de negocios, sino de ella. Solo de ella. Elena se levantó, caminó hacia la ventana y apoyó la frente contra el cristal. No sabía cómo responder. Parte de ella quería dejarse caer en esos brazos. Otra parte sentía que aún estaba demasiado rota para construir algo nuevo. No quiero que seas parte de una historia de ruina, Bruno. Aún estoy peleando con fantasmas. Él se acercó lentamente, sin tocarla. Yo no vine a rescatarte. Vine a acompañarte, si me dejas. Elena cerró los ojos. Sintió la tensión en la nuca, la contradicción entre lo que sentía y lo que creía merecer. Se giró. Lo miró con sinceridad por primera vez. No estoy lista para amar, pero estoy lista para no estar sola. Bruno la entendió. No pidió más. Solo extendió la mano, y ella la tomó. No se besaron, no se abrazaron. Solo compartieron un silencio que, por primera vez, no pesaba. Era un silencio que curaba. Esa tarde no hablaron de Sergio, ni de Adriana, ni de Arcadia. Hablaron de libros, de lugares, de recuerdos lejanos. Fue una pausa emocional dentro de una tormenta perfectamente diseñada. Con el paso de las horas, la conexión entre ellos se volvió más nítida. Bruno no era un salvador, y Elena no era una víctima. Eran 2 profesionales que se habían reconstruido en sus propias ruinas, y que ahora encontraban en el otro una complicidad sin necesidad de palabras. Había deseo, sí, pero también respeto. En el mundo del poder, eso valía más que cualquier atracción física. Elena comprendía eso, y por primera vez en años, se permitía no tener que demostrar nada. Al día siguiente, retomaron el trabajo con normalidad. Había cambiado. Las miradas eran distintas. Las pausas, más largas. Había una capa invisible de tensión que los envolvía sin estorbar. Elena recibió la notificación oficial del inicio de la auditoría interna en Arcadia. Tendría acceso total durante 7 días a todos los contratos, transacciones, correos y movimientos contables. Sergio no había podido evitarlo. Legalmente, no tenía opción. Y eso lo hacía aún más inestable. Elena sabía que ese sería su punto de quiebre. Bruno ofreció acompañarla en el análisis de los documentos. Elena aceptó. Sabía que era capaz de hacerlo sola, pero también entendía que el poder no siempre es aislarse. A veces, es compartir la carga con alguien que sabe sostener sin opacar. Durante horas,
se sumergieron en papeles, registros de transferencias, actas del consejo. Y fue ahí donde Elena encontró lo que no esperaba: un movimiento de acciones hecho a espaldas del consejo, firmado por Sergio, con fecha adulterada. Era una prueba, no de una traición emocional, sino de una ilegalidad formal. Algo que podía usar. Esa noche, Elena no celebró. Se sentó en el sofá de su suite con una copa de vino y el documento impreso sobre la mesa. Sabía que tenía en las manos el detonante final, lo que podría destruir a Sergio públicamente. Pero también comprendía que debía pensar más allá de la rabia. No basta con hacer justicia. Hay que saber cuándo y cómo hacerla, se dijo en voz baja. Miró el móvil. Un mensaje de Bruno. Aquí estoy. Cuando lo necesites. Lo leyó 3 veces. Y por primera vez en años, respondió con algo sincero. Ven. Solo ven. Cuando Bruno llegó, Elena no habló. Solo se dejó abrazar. No hubo planes. No hubo discursos. Solo la necesidad de estar. De compartir el silencio con alguien que ya no era una sombra, sino una posibilidad. Y ahí, entre la calma y la estrategia, comprendió que su batalla estaba llegando a su clímax. No como víctima ni como vengadora, sino como una mujer que había aprendido a moverse entre el caos y aún así, abrir la puerta a lo que el poder nunca le dio: amor. La oficina de Arcadia estaba más silenciosa que de costumbre. Sergio había ordenado reducir las reuniones presenciales y delegar todo en correos electrónicos y reportes digitales. Sabía que lo observaban. La auditoría interna solicitada por una accionista anónima, pero legalmente válida, lo tenía en alerta constante. Lo que no sabía era que esa accionista anónima era la misma mujer a la que había intentado borrar del mapa. Elena revisaba cada documento con paciencia quirúrgica. No buscaba errores contables. Buscaba huellas, patrones, y encontró más de uno. Movimientos dobles, pagos inflados a proveedores que no existían y transferencias a sociedades de papel en paraísos fiscales. El equipo técnico que apoyaba la auditoría no tenía idea de quién era realmente Elena. Solo recibían sus instrucciones con respeto, admirados por su exactitud y profundidad. Ella los guiaba sin mostrarse. Era una jugadora escondida detrás del tablero, pero con visión total del juego. Mientras tanto, Sergio empezaba a perder aliados. Uno de sus directores abandonó el cargo por razones personales y otro congeló sus inversiones hasta nuevo aviso. Adriana, más aislada que nunca, insistía en hablar con Sergio, pero él apenas respondía. Por dentro, sabía que el castillo de cristal se agrietaba. Por fuera, seguía fingiendo firmeza. Elena descubrió correos que demostraban cómo Sergio había falsificado firmas en actas de reuniones del consejo para aprobar movimientos financieros sin autorización. No necesitaba exponerlos aún. Primero, tenía que documentarlo todo. Bruno la asistía sin interrumpir su autonomía. Solo estaba cerca, atento. Sabía cuándo hablar y cuándo no. Su presencia no era invasiva. Era complemento. Elena tomaba decisiones con una claridad que ya no nacía del rencor, sino de algo más profundo: justicia. No la justicia de tribunales. La justicia de restablecer su nombre, su lugar, su legado. Una noche, después de 12 horas frente a la pantalla, Elena se recostó en el sofá con un leve dolor en la nuca. Bruno entró con 2 cafés y un silencio respetuoso. Ella le sonrió, sin palabras. «Te estás comiendo el mundo sola», dijo él. «¿Y si no quiero comérmelo sola?», respondió ella sin mirarlo. Fue un gesto pequeño, pero lleno de intención. Bruno se sentó a su lado. No la abrazó. Solo estuvo ahí. Elena se permitió apoyarse en su hombro durante unos minutos. Lo justo, lo necesario. No era debilidad. Era humanidad, y ella había aprendido que incluso las mujeres más fuertes necesitan pausas. Al día siguiente, presentó ante la auditoría una solicitud formal de revisión de los contratos firmados con 3 empresas fantasmas. Adjuntó pruebas. No acusó directamente a nadie, pero los responsables sabían que ella ya había visto demasiado. El impacto fue inmediato. Los asesores legales internos activaron protocolos de crisis. Sergio empezó a recibir llamadas de inversionistas preocupados. Los medios aún no sabían nada, pero dentro del círculo privado, el rumor era incontrolable. Algo grande estaba por estallar. Adriana finalmente se atrevió a preguntar: «¿Tú me mentiste a mí también, Sergio?». Él no respondió. No podía. Elena ya no quería destruir a Sergio. Quería desmontar la mentira que él representaba. Y para hacerlo, debía dejar que el sistema lo empujara solo hacia el abismo. Sin escándalos, sin escenificaciones, solo con hechos. Había aprendido que la venganza más sofisticada no era humillar,
Era borrar el poder del otro sin tocarlo. Hacerlo invisible en el mundo donde antes era rey. Ella no había dejado de ser la estratega que él conocía. Solo había dejado de jugar bajo sus reglas. Ahora, era ella quien escribía las condiciones del tablero. Durante una revisión de documentos antiguos, Elena encontró una carta escrita por ella misma, guardada en el archivo físico de la empresa. Era un texto personal que había entregado al consejo años atrás, cuando la empresa atravesó una crisis. En ella hablaba de confianza, compromiso, visión a largo plazo. Leerla fue un golpe emocional inesperado. Esa mujer idealista ya no existía, pero había sido el cimiento de lo que ahora era. La versión actual de Elena no negaba su pasado. Lo había reciclado, lo había transformado, lo había usado como combustible. La auditoría concluiría en 2 días. Las pruebas estaban en su sitio. Las piezas, en posición. Sergio ya no dormía. Adriana ya no hablaba. Y los inversionistas empezaban a filtrar rumores sobre una reestructuración forzada. Elena no celebraba. Sabía que el final aún no había llegado. Pero sí sabía algo. Había aprendido a jugar como juegan los que siempre la habían subestimado. Solo que con algo que ellos nunca tuvieron: memoria. Y la memoria, cuando se convierte en estrategia, no perdona. Solo espera el momento exacto para hablar. ¿Y tú? ¿Crees que el amor verdadero puede nacer en medio de una venganza? ¿O el corazón necesita estar completamente limpio para volver a sentir? El salón principal de Arcadia estaba preparado para una reunión extraordinaria de accionistas. Sergio intentaba mantener la compostura, rodeado de abogados y asesores que murmuraban posibles escenarios de crisis. A simple vista, todo parecía en orden. Trajes impecables, presentaciones digitales proyectadas en pantallas de alta definición, café de origen exclusivo. Pero el ambiente olía a tensión. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo sabían. Aquello no era una junta más. Era una intervención. Y el detonante tenía nombre y rostro. Aunque aún no lo sabían. Bruno entró primero. Lo recibieron con miradas inquisitivas. No era accionista ni miembro oficial del consejo, pero su prestigio como asesor estratégico lo precedía. Detrás de él, con paso firme, entró Elena. No necesitaba presentación. Su presencia paralizó la sala por unos segundos. Vestía un conjunto sobrio pero imponente, sin joyas, sin ornamentos. No iba a seducir, iba a ejecutar. Se sentó sin pedir permiso. Pidió la palabra sin levantar la voz. Y la sala, sin saber por qué, se la otorgó sin objeciones. Sergio tragó saliva. Adriana bajó la mirada. Algunos directivos fingieron revisar papeles. Nadie respiraba. Elena colocó sobre la mesa una carpeta. Dentro, los resultados de la auditoría interna. Desvíos de fondos, triangulaciones ilegales, firmas falsas. Los datos eran tan contundentes que no requerían explicación. No vengo a debatir, dijo, solo a informar. Soy accionista legítima con derecho a convocar esta junta. Y lo hago con base en el artículo 24, cláusula B del estatuto. Aquí están las pruebas. Y aquí mi propuesta de reestructuración. Su tono era seco, técnico, cortante. No había emoción. Solo hechos. Esa era la nueva Elena. Innegociable. Un murmullo recorrió la mesa. Los nombres de los implicados estaban ahí. Sergio era el principal. Adriana, su cómplice directa. Varios miembros del consejo intentaron interrumpir, pedir explicaciones, ganar tiempo. Elena los dejó hablar. Luego, con la misma calma con la que se sirve una copa de vino caro, levantó un documento legal con las firmas de accionistas que representaban más del 51% de los votos. Había comprado parte de la empresa desde dentro. Había recuperado el control. Era oficial. Era la nueva mayoría. Nadie lo había visto venir. Nadie lo creyó posible. Hasta ese momento. Sergio se levantó de golpe. Gritó que todo era una farsa, una traición, un espectáculo. Elena lo miró por primera vez durante toda la reunión. No grites, Sergio. Hoy, por fin, vas a aprender lo que se siente perder algo sin poder hacer nada. Bruno se mantuvo en silencio. No era su lugar, pero no apartó la vista de Elena. Nunca la había visto tan poderosa, tan tranquila, tan dueña de todo. La mujer que meses atrás llegó a su despacho con las manos vacías, ahora manejaba una empresa multimillonaria con una firma y una mirada. El consejo votó. No hubo empate. No hubo debate. La mayoría respaldó la propuesta de reestructuración inmediata. Sergio quedó fuera del cargo. Adriana fue suspendida de forma preventiva. Los accionistas restantes aplaudieron, algunos con cautela, otros con genuino alivio.
La reunión terminó con una frase que resonó más que cualquier otra. Bienvenida de nuevo, señora Ramos. Elena no sonrió. No era momento de celebrar. Era momento de comenzar de nuevo. Esta vez, con la conciencia limpia y las cuentas claras. A la salida, los periodistas ya estaban apostados. Querían declaraciones, titulares, drama. Elena caminó hacia el coche sin detenerse. Uno de ellos gritó, que se siente haber recuperado su lugar. Ella se detuvo. Miró al reportero y respondió sin gestos, no lo recuperé. Lo reclamé. Porque siempre fue mío. Bruno abrió la puerta del coche. Elena subió sin mirar atrás. La escena quedó grabada. Se viralizó en redes. El rostro de Elena Ramos volvía a ser sinónimo de poder, pero ahora con una narrativa que ni Sergio podría desmontar. Esa noche, ya en su casa, Bruno le sirvió una copa de vino. Estaban solos, sin abogados, sin asesores, sin presiones. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Elena tardó en responder. Vacía, pero bien. Es extraño. Gané, pero no me siento vencedora. Me siento libre. Bruno asintió. A veces ganar no se siente como uno espera, porque lo que duele no es lo que te hicieron, es lo que dejaste que pasara. Elena no contestó, pero por dentro sabía que era verdad. La batalla no había sido por vengarse de Sergio. Había sido por reencontrarse con sí misma. Antes de dormir, Elena abrió su laptop. Revisó los estados financieros de Arcadia. Todo en orden, todo bajo control. Luego cerró todo. Apagó las luces. Caminó hacia la terraza y miró la ciudad. No buscaba más. No necesitaba más. Solo estar en paz. Y por primera vez en mucho tiempo, lo estaba. El auditorio estaba colmado. Era la primera rueda de prensa oficial de Arcadia tras la reestructuración. Había periodistas de todas partes, cámaras de televisión, inversores y representantes de firmas internacionales que esperaban una explicación clara sobre el nuevo rumbo de la empresa. Elena llegó puntual, sin maquillaje exagerado, vestida de negro con un solo accesorio, un broche de plata en forma de llave. No fue casual. Esa llave representaba exactamente lo que ella había recuperado. Subió al escenario sin protocolo ni presentaciones. Tomó el micrófono y saludó con la calma de quien no necesita probar nada. Gracias por estar aquí. Sé que han escuchado versiones incompletas, filtraciones, rumores. Hoy vengo a contarles hechos. Así comenzó su discurso. Sin mirar papeles, sin teleprompter. La voz de Elena tenía la firmeza de alguien que conoce cada rincón del infierno del que regresó. Expuso, uno a uno, los hallazgos de la auditoría, fraude financiero, contratos falsificados, manipulación contable y abuso de poder. Cada frase caía como un martillo sobre los asistentes. Las cámaras no paraban de grabar. En primera fila, Sergio escuchaba sin moverse, con el rostro pálido, mientras Adriana intentaba parecer indiferente, pero su expresión hablaba de derrota. Cuando terminó, Elena proyectó en la pantalla gigante los documentos escaneados que probaban las irregularidades. No eran palabras vacías. Era evidencia. La sala permanecía en absoluto silencio. La humillación era pública, legal y devastadora. Sergio intentó hablar. Tomó el micrófono, pero lo soltó al segundo. Nadie lo escuchaba ya. Su poder había sido drenado por completo. Lo único que le quedaba era el peso de sus propias mentiras. Elena lo miró con una frialdad impecable. No vine a destruirte, Sergio. Lo hiciste tú solo. Yo solo traje una linterna. Adriana, al verse acorralada, se levantó para irse. Pero en la puerta fue detenida por una notificación legal. Debía declarar ante el comité disciplinario de Arcadia. No era arresto. Era peor. Era quedar marcada ante toda la élite empresarial como una ejecutiva no confiable. Su carrera en el mundo de los negocios de alta gama se acababa ahí, bajo los flashes y los susurros. Elena no se acercó. No necesitaba enfrentamientos. Había aprendido que la mejor humillación no es la que se grita. Es la que se construye con pruebas y se ejecuta sin rabia. Al salir, Sergio fue rodeado por la prensa. Trató de esconderse detrás de sus escoltas, pero alguien le gritó, ¿dónde están los fondos desviados? Otro periodista preguntó, ¿cree que podrá volver al mercado? Y entonces ocurrió. En un acto desesperado, Sergio se arrodilló frente a los periodistas, levantó las manos y dijo, ya está, me equivoqué. Eso es lo que querían. Fue grabado desde todos los ángulos. Su imagen colapsó en minutos. En redes, los clips se hicieron virales. Se volvió un meme. Y su reputación, cuidadosamente construida durante décadas, se desmoronó en cuestión de horas.
Elena observaba todo desde una sala privada con paredes de cristal. No esbozó una sonrisa. No había satisfacción en ver a Sergio caer así. Solo un cierre necesario. Un punto final que debía escribirse para poder comenzar de nuevo. Bruno entró en la sala y le ofreció una copa de agua. Ya está, dijo él. Elena asintió. Sí, pero no por él. Por mí. Porque al fin puedo respirar. Esa frase no era para la prensa. Era para ella. Para la mujer que había soportado el desprecio, la manipulación, el olvido. Ahora todo eso era ceniza. Nada más. La tarde avanzó con nuevas declaraciones, comunicados oficiales y reuniones de contingencia. Pero Elena no asistió a ninguna. Se fue. Caminó sola hasta el auto, sin escolta, sin protocolo. Algunos empleados la miraban pasar con admiración genuina. Otros con respeto silencioso. Todos entendían que algo había cambiado. Elena no solo había regresado. Había reinventado el significado de regresar. No con gritos ni venganzas viscerales. Con estructura, paciencia y estrategia. El mundo la subestimó. Y ella los venció con la más letal de las armas, la inteligencia emocional. Desde la terraza del hotel, esa noche, Bruno y Elena compartieron el silencio. No había palabras urgentes. No había planes. Solo una calma limpia. Una sensación de justicia interior. ¿Y ahora?, preguntó él. Elena lo miró y respondió con simpleza. Ahora comienza lo mío. No lo decía por Arcadia. Lo decía por su vida. Por su nueva etapa. Por la historia que estaba lista para escribir sin necesidad de borrar el pasado. Porque ya no dolía. La mañana siguiente amaneció con cielo limpio y luz suave. Elena caminó por el pasillo principal de la sede de Arcadia como si fuera la primera vez. Pero no lo era. Era su regreso, sí, aunque no uno impulsado por la necesidad de demostrar algo. Ahora, lo hacía desde otro lugar. Cada paso resonaba con firmeza sobre los pisos de mármol. Saludaba con un gesto de cabeza. Ni altivez ni sumisión. Solo presencia. En la sala de juntas, la esperaban los nuevos directivos. Muchos de ellos habían sido críticos, incluso cómplices silenciosos. Hoy, se levantaban al verla entrar. Porque sabían que la empresa solo existía gracias a ella. Elena no perdió tiempo en discursos. Solo entregó un portafolio con el nuevo plan de expansión. Más ética, menos fachada. Más inversión estructural, menos especulación. Bruno la acompañaba como asesor ejecutivo externo. No necesitaban confirmar lo que eran. Su alianza profesional era tan fuerte como la otra que había empezado a nacer entre ellos. Después de revisar las propuestas, Elena se dirigió a la ventana y contempló la ciudad. Madrid no cambió, dijo. Yo sí. Y no era una frase para lucirse. Era una verdad sin dramatismo. Porque el crecimiento real no se anuncia. Se encarna. Terminada la reunión, bajó al piso 20, donde estaba su antigua oficina. La puerta seguía teniendo su nombre. Nadie se atrevió a quitarlo, quizás por respeto, quizás por miedo. Entró y encendió las luces. Todo estaba como lo dejó. Ordenado, intacto, pero ella no era la misma. Se sentó frente al gran ventanal. Apoyó las manos sobre el escritorio y respiró hondo. No era nostalgia lo que sentía. Era cierre. Comprendía que su ciclo ahí había terminado. Que ya no necesitaba ese lugar para validar lo que era. Ni su poder, ni su valor, ni su historia dependían de esa silla. Horas después, dejó las llaves sobre la mesa de la presidencia. Había decidido no quedarse. Quería algo nuevo. Una empresa más pequeña, tal vez, o una fundación. No lo sabía aún. Pero sí tenía claro que Arcadia debía seguir, sin ella al frente. Ya no necesitaba controlar todo. Solo asegurarse de que su legado no se corrompiera. Caminó hasta el ascensor con una serenidad profunda. No había vacío, solo ligereza. Bruno la esperaba abajo, apoyado contra el coche. ¿Y?, preguntó. Elena sonrió. Ya está, ahora puedo irme. Se instalaron en una casa nueva, fuera del centro. Moderna, luminosa, sin exceso de diseño, con libros en lugar de trofeos. Allí, Elena comenzó a escribir su historia. No una autobiografía, una guía para mujeres que habían perdido todo y querían volver a empezar. No desde el odio, desde la lucidez. Cada capítulo tenía su nombre, pero hablaba de muchas. Porque entendió que la verdadera victoria no era recuperar una empresa, era recuperar la voz, la propia, la que tantos años había cedido en nombre del amor, del deber, del prestigio. A veces, al anochecer, salían juntos al jardín con 2 copas de vino. Hablaban de cosas simples. Reían.
Planeaban viajes. Bruno, sin necesidad de protagonismo, era el único hombre que no intentó salvarla. Solo caminar a su lado. Elena, por su parte, ya no tenía miedo de confiar, porque había aprendido que la confianza no es entrega ciega, sino una lección consciente. Uno elige desde la verdad, ya no se pierde. Se gana diferente. El teléfono no dejaba de sonar. Propuestas, entrevistas, contratos. Pero ahora, Elena respondía solo a lo que le nacía. El resto, simplemente lo dejaba ir. No necesitaba llenar espacios vacíos con ruido. Había hecho las paces con el silencio, con su tiempo, con su historia. Arcadia era una parte del camino, pero no el destino. Lo entendía, lo abrazaba, y seguía adelante. Un sábado cualquiera, Bruno le preguntó si quería casarse. No fue un gran gesto, ni una cena lujosa. Solo una pregunta sencilla mientras cocinaban. Elena lo miró y, sin dudar, dijo, sí, pero sin promesas eternas. Solo con honestidad diaria. Él asintió. Trato hecho. Se besaron sin urgencia, como si el tiempo, por fin, estuviera a su favor. Esa noche, Elena se sentó a escribir la última línea de su libro. Lo hizo sin emoción exagerada. Solo con certeza, no volví para vengarme. Volví para recordarles quién soy. Y luego, me fui porque por fin entendí que no necesito quedarme para seguir siendo poderosa. Cerró la libreta, respiró hondo y apagó la luz. ¿Sentiste la tensión en esta historia? Entonces no estás listo para lo que ocurrió cuando una esposa escuchó desde el pasillo la promesa que su marido le hacía a otra mujer. No fue una pelea, no hubo escándalo, pero desde ese día, su vida y su corazón jamás volvieron a ser los mismos. Te dejo este vídeo en la pantalla final. Espié desde el pasillo y escuché lo que le prometía a su amante. Haz clic ahora y descubre cómo una traición suave puede convertirse en el golpe más frío. Porque hay palabras que nunca se olvidan. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.